Continuamos con la exposición de medios inalámbricos de comunicación. Habíamos trabajado con medios inalámbricos en una red de área privada, luego de área personal, perdón. Luego hemos trabajado con una red de área ya local, como Wireless LAN, y ahora vamos a trabajar con una red de área metropolitana, un Wireless MAN. Si bien les he comentado, y vamos a mostrarlo, de que esta norma ya está en hibernación, significa que pronto va a ser descontinuada, aún en el país funciona. La idea de... Hay un micrófono abierto, Roberto, por favor. WiMAX se refiere a la IEEE 802.16 y esta tiene que ver con una forma de comunicación de banda ancha, como se llama, a nivel metropolitano. ¿Cuál es la idea? Hay una serie de microondas terrestres que van extendiendo la zona de cobertura de una ciudad. Entonces, a través de estos microondas, las antenas de la operadora de WiMAX extienden a toda una ciudad la conectividad y luego van a bajar con un dispositivo especial en una frecuencia especial a cada una de las casas. ¿Está bien? Se puede utilizar frecuencias normalmente con licencia en el nivel de WiMAX. Casi no se utilizan las sin licencia, es decir, 2.4 y 5. ¿Qué implica esto? Que las operadoras que manejan WiMAX deberían tener una licencia del gobierno para operar en frecuencias diferentes. Existen dos variantes de WiMAX, las de acceso fijo, son las 802.16d, que tiene que ver con que se proporciona una especie de modem WiMAX y uno necesita ese modem para conectar en la casa a nivel inalámbrico y seguramente ese modem se está comunicando con una antena que han colocado en la casa hacia alguna torre de un edificio cercano. No hay un cableado directo hasta la casa, sino todo es inalámbrico. Es importante, se puede manejar este esquema de manera interesante, se pueden alcanzar kilómetros en función de la línea vista. El otro aspecto que se ha intentado y ha tenido no un éxito rotundo es la movilidad, la 16C. La idea era manejar algo similar a lo que se maneja como 4G, 5G, etcétera, en los celulares y manejarlo de forma de wireless con un dispositivo de alguna manera que permita competir con estas otras tecnologías. No se ha logrado como tal, se manejaba como concepto de WiMAX 2. Aquí podemos ver la lista de los que están en hibernación y de esta lista podríamos ver que la 802.16 justamente, la que tiene que ver con WiMAX, está en hibernación. Aquí tenemos diferentes publicaciones, 2018, 2017, si se fijan, pero ya no hay un trabajo de este grupo. Ya está como para que pueda salir directamente de operación. Tenemos otro elemento importante que son los microondas. Los microondas no han sido creados en función de las redes de comunicación de datos, sino como redes de comunicación de voz o de televisión. Es por eso que los microondas no entran en la categoría de la IEEE. No tenemos una categoría de la IEEE que maneje los microondas. Ok, los microondas terrestres manejan distintas frecuencias en el orden de 1 GHz a 100 GHz y permite un ancho de banda elevado. ¿Cuál es la idea? Que se puedan desplazar a grandes distancias. Microondas terrestres son una serie de antenas que nos permiten retransmitir la señal a lo largo de un espacio geográfico distante. Entonces cada una de las antenas va a tener una línea vista con la otra y la otra a su vez con la otra y así sucesivamente llegamos a cubrir grandes espacios. En el país, antes de que se utilice comunicación satelital, por ejemplo para televisión boliviana, que ahora se llama Bolivia TV, Bolivia TV tenía, no sé si todavía mantiene, una red de microondas en todo el país. Y es así que podía alcanzar todo el país con cobertura de televisión. Era propia de ellos y tenían que mantenerla.
Entonces se colocan antenas en diversos cerros de diversos lugares para que puedan alcanzar distancias mayores. Vamos a ver un ejemplo de esto cuando veamos los microondas de Entel. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? Fíjense que hay una distancia entre cada una de estas dos antenas. La idea es que se tiene que buscar eliminar interferencias entre estas dos antenas, suponiendo que esta antena esté ubicada aquí y esta otra aquí. Aquí en la línea vista tenemos de alguna forma una interferencia. Existe una línea de vista geométrica y una línea de vista radioóptica. ¿A qué se refiere esto? La línea de vista geométrica podría ser una línea horizontal entre los dos puntos. Para que nos entendamos más fácil, si ustedes tienen un tendedero de ropa en su casa y van a tensar esa línea, que puede ser una cuerda, un alambre o cualquier cosa, se van a dar cuenta que es horizontal. A medida que van colocando la ropa, por la gravedad y el peso de la ropa se va haciendo, o se va perdiendo su horizontalidad y se está haciendo en una línea de vista radioóptica. Existe un autor ha descubierto de que existe un espacio entre dos antenas en la línea vista que tiene que estar libre de obstáculos. A esto se llama zona de Fresnel, el autor es Fresnel, y tiene que ver con la altura de las antenas, la distancia geométrica y un elipsoide que se forma entre estas dos antenas. Todo este elipsoide, que tiene la fórmula para poder manejar esta zona libre de obstáculos, tiene que estar descubierta. O sea, la línea vista no es solamente una línea horizontal entre estas dos antenas, sino todo este elipsoide que se pueda formar. Entonces, cualquier construcción que esté cubriendo un árbol, un edificio, cualquier cosa que esté cubriendo este espacio, va a interferir en la señal. Es exactamente el mismo principio que funciona para Wi-Fi. Les decía que Wi-Fi tiene hasta 300 metros de alcance, pero en zonas totalmente despejadas. Que si tenemos edificios o árboles de por medio, esa zona se cierra hasta unos 100 metros como máximo. Entonces, esta zona de Fresnel es importante para entender cómo se ubican las antenas, no solamente de microondas, sino cualquier tipo de antenas direccionales en el caso de Wi-Fi, que tenga que estar libre de obstáculos. ¿Está bien? ¿Qué interferencias conlleva a la propagación de señales de microondas? Normalmente tenemos elementos climatológicos, pero también pueden estar algún elemento, como los árboles, que van entrando dentro de esa zona de Fresnel. Otro tipo de microondas son los microondas satelitales. En este caso es bastante interesante porque si bien en los microondas terrestres tenemos una antena que repite lo que aparece en la primera y esta antena repite lo que aparece en la segunda y en la tercera y en la cuarta, llegamos a grandes distancias, ¿cómo podemos alcanzar distancias mayores? Fíjense que la curvatura del planeta hace que se necesiten muchas antenas terrestres para alcanzar grandes distancias. Pero ¿qué pasa si colocamos un gran espejo por aquí arriba? La cobertura va a ser desde este lado hasta este otro. Y esa es la idea de los satélites. Tener un gran espejo, algo que repita una señal elevado en el cielo. Entonces, la idea del satélite es justamente tener un dispositivo que nos permita retransmitir a espacios mucho más lejanos sin necesidad de demasiados repetidores de por medio, como el caso de los microondas terrestres. Se utiliza una frecuencia de subida, se llama upstream, y se utiliza una frecuencia de bajada que se llama downstream. Significa que la frecuencia de subida y la de bajada son diferentes para la misma institución. Y se van a dar cuenta que tiene sus ventajas. Los satélites, que no son otra cosa que un repetidor que está colgado en el cielo, de alguna forma se está manteniendo en el cielo, no se cae ni se va al espacio, se clasifican de acuerdo a diversos tipos de clasificación. Por ejemplo, una de las más comunes es la distancia de la Tierra. Y esta es geoestacionaria, como el satélite Tupac-Katari, geosíncrona, de baja altura o de media altura. Aquí podemos ver tres, los de órbita media, los de órbita geoestacionaria y los de órbita baja. Fíjense que la altura en kilómetros de la Tierra, en el caso de la geoestacionaria, está a 36.000 kilómetros de la Tierra. Este es el caso de Tupac-Katari. Tupac-Katari vamos a revisar que está a 36.000 kilómetros. Los de órbita media están entre 6.000 y 12.000 y los de órbita baja entre 200 y 3.000. Normalmente a 700 kilómetros, los de órbita baja.
El periodo orbital, es decir, cuánto tarda en dar una vuelta a la Tierra, 24 horas en el caso de los de geoestacionarios. ¿Por qué? Porque están pegados a un espacio, es decir, el Tupac Katari no está dando la vuelta a la Tierra como la Luna, sino da la vuelta junto con nosotros. En el caso de órbita baja, le cuesta 1.5 horas dar una vuelta a la Tierra, que implica que alrededor de unos 15 a 20 minutos está en línea vista nuestra, es decir, nos está alcanzando, y luego está dando vueltas a la Tierra. ¿Cuánto le cuesta ir y volver a un paquete de información hacia un satélite de órbita geoestacionaria? 250 milisegundos, pero solo 10 milisegundos a un satélite de órbita baja. ¿Cuál es el periodo de visibilidad? Visibilidad entre comillas. Si ustedes van al campo en una noche estrellada y totalmente despejada y están mirando las estrellas, se van a dar cuenta que si ustedes esperan como 10 minutos, mínimamente van a ver un satélite pasar. Claro que si no tienen el entendimiento técnico van a pensar que es una estrella fugaz y le van a pedir un deseo. ¿Cómo se diferencia un satélite de una estrella fugaz en el firmamento? ¿Alguna idea? No, el satélite no parpadea. La velocidad es interesante. En primer lugar, el reflejo del Sol en la superficie del satélite va a hacer que lo veamos como una estrella de entrada. ¿Está bien? Pero se diferencia porque la estrella fugaz tiene una velocidad mayor y además no está dando vuelta a la Tierra, sino pasa tangencialmente. Entonces lo vamos a ver aparecer y desaparecer rápido, en una línea prácticamente recta. Mientras que el satélite va a aparecer en el horizonte, en el lado, digamos, izquierdo, y va a desaparecer en el horizonte, en el lado derecho. Y a una velocidad donde nos va a dar como 10 a 15 minutos de poder observarla. Entonces esa es la gran diferencia. Así que no le pidan deseos a los satélites, ¿no? Busquen estrellas fugaces. Se nota de sobra, o sea, tantos satélites que existe actualmente, si uno está en el campo, por curiosidad, póngase a ver las estrellas y tratar de tener una no contaminación lumínica, sino que esté lejos de la ciudad. En la ciudad no se nota esto, por toda la luz que existe en la ciudad, pero se puede notar fácilmente en el campo. Entonces, ¿cuántos satélites son necesarios para cubrir toda la Tierra? En el caso de los geoestacionarios, solo 3. Justamente el gobierno tenía la intención de lanzar un segundo satélite llamado Bartolina Sisa, ¿no? Tupac Katari, Bartolina Sisa y seguramente un tercero. ¿Cuál es la idea? Que podamos cubrir toda la Tierra y poder brindar servicios de comunicación. El gran detalle es que el satélite actual que tenemos en el Tupac Katari aún no está recuperando el dinero invertido. Se van a dar cuenta que la vida útil de un satélite es menor, muy pequeña. Nuestro satélite simplemente va a aguantar 15 años, desde que se ha lanzado hasta que se saque de órbita. Y en 15 años deberíamos recuperar su inversión. No estamos yendo por buen camino. Un satélite de órbita baja, o sea, se necesitan, de 50 a 70 satélites de órbita baja para poder cubrir toda la Tierra, porque están a 700 kilómetros como máximo. No están más arriba. Entonces, cuanto más arriba se coloque un satélite, tiene mayor cobertura del planeta, obviamente. ¿Está bien? Ahora bien, existen diferentes frecuencias de microondas para comunicación a los satélites. Fíjense que tenemos siempre el upstream y el downstream. O sea, no importa si es la misma banda, se destina una frecuencia o subfrecuencia para hacer la bajada y para hacer la subida. De tal forma que la empresa que alquile servicios de satélite va a utilizar una frecuencia para subir su señal y otra frecuencia para bajarla. ¿En qué incide esto? Colisiones. O sea, no necesitamos ni siquiera controlar colisiones de nuestra información entre nosotros, y menos entre los demás. Entonces es un buen esquema de comunicación. Existe la banda L, banda S, banda KU, banda K, etcétera, etcétera, que tiene distintos tipos de propósitos. Por ejemplo, comunicaciones móviles por satélite es la banda L, móviles por satélite fijas radiodifusión es la banda S, se utiliza para televisión, para radio. La banda C, estando con los distintos países, la banda X solamente para cuestiones de gobierno o militar, la banda KU y la banda K para radiodifusión y comunicación. Nuestros satélites se van a fijar que tiene más en la banda KU y banda K transpondedores, elementos que nos permitan
retransmitir la señal. ¿Está bien? Otro elemento importante. También se puede dividir el estudio de un satélite en función de su órbita. Es órbita polar si está girando alrededor de la Tierra por los polos. Es órbita ecuatorial si está girando alrededor de la Tierra por el Ecuador, por la línea del Ecuador. Y es inclinada si hace esta operación. Se van a dar cuenta, si ustedes pueden, bueno, había una práctica al respecto, pero el semestre anterior no ha funcionado porque mucha gente ya no ha podido trabajar con las aplicaciones en su celular. Les voy a mostrar las imágenes de esta práctica. No lo van a hacer, si tienen curiosidad pueden intentarlo, pero ya no va a valer. ¿Cuál es la idea de la órbita polar? Si se fijan, la Tierra está girando sobre su propio eje. Entonces, si la órbita polar está haciendo que un satélite gire en este lado, va a tener una cobertura grande de la Tierra, pero va a tener un espacio perdido en los polos. Es decir, un montón de tiempo de comunicación donde no hay un habitante. Entonces no le sirve. La inclinada es buena, porque al mismo tiempo que está girando en esta órbita, la Tierra también está girando y está agarrando la mayor parte de tiempo lugares habitados. Fíjense que no llega a los polos, por lo tanto, está agarrando mayor parte de tiempo de comunicación en espacios habitados. La ecuatorial es más interesante aún, porque todos los satélites que están en la órbita ecuatorial son geoestacionarios. ¿Qué implica? Que en la práctica nos parecemos a Saturno. Tenemos un anillo de puros satélites en la línea del Ecuador. Estos satélites están a 36.000 kilómetros, la mayoría, y son satélites de comunicación. No son satélites espías, no son satélites, ni tienen cámaras. A esa altura no podrían filmar absolutamente nada. Todos estos satélites están generando como una especie de anillo a la Tierra. Veamos un ejemplo antes de eso. A ver, esta es la aplicación, una de las aplicaciones que se utilizaba para hacer la práctica. Si ustedes pueden descargarse, se llama Satélite AR. AR viene de realidad aumentada. Yo les muestro la práctica al respecto. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está esto? Voy a presentar toda mi pantalla para que... Se está grabando todo, así que no hay mucho problema. Todo lo que presente se va a ir grabando. Esperemos que la comunicación nos permita hacer esto. Entonces, aquí tengo screenshots. ¿Se puede ver? Ya. Fíjense que esta página, satview.org, nos permite ver las trayectorias de los satélites en tiempo real y lo que estarían viendo los satélites si tuviesen una cámara. Aquí aparece eso. Vamos a utilizar referencia de esto, pero nos interesa primero, a ver, aquí está. Esta es una captura del Tupac Katari. Entonces el satélite no está sobre nosotros como quisiéramos, debería estar. Primero está sobre la línea del Ecuador, pero no está sobre nosotros. Está más en una órbita, el satélite que deberíamos haber lanzado nosotros, el lugar que teníamos reservado a nivel mundial, lo ocupa Venezuela. Venezuela está ocupando nuestro espacio, entonces nosotros hemos tenido que ocupar otro espacio. De cualquier manera, estamos mirando el mar, pero está dirigido el satélite para darnos comunicación a nosotros. Fíjense por aquí la altura, 36.000 kilómetros, como les había dicho. ¿Sí? Ahora bien, esa aplicación que les he mostrado, la Satélite AR, nos permite ver en tiempo real, simplemente apuntando el celular hacia abajo, hacia el costado, nos permite identificar distintos tipos de satélites. Esta vista que ustedes tienen en la diapositiva tiene que ver con la línea del Ecuador. Y fíjense la cantidad de satélites que están en la línea del Ecuador. Y aquí se puede buscar al TKSAT-1, que significa el Tupac Katari. Obviamente deberíamos orientarlo hacia el noroeste, más o menos. Y de acuerdo a eso tendríamos el satélite. Pero también estos otros satélites que vemos como el CES-14, el Cosmos, etcétera, son satélites de órbita más baja, órbita media u órbita baja. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando satélites GPS. Estos son de órbita baja. ¿Qué implica?
que debería existir una cantidad de 60 a 90 satélites cubriendo el planeta para darnos el servicio. Entonces ustedes se van a dar cuenta que estos satélites están moviendo, mientras que estos otros no. Estos son geoestacionarios. Están junto con nosotros. Claro que este CES, por ejemplo, no tiene que ver con este. Se va a pasar. Pero este Intelsat, el Telestar, el Atlantic, todos esos son satélites geoestacionarios. Y estos otros van a estar moviéndose y nosotros podemos rastrear por dónde están. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el GPS 2R20. ¿Está bien? Este GPS. Obviamente esta es una imagen estática, no está pasando en este momento por donde nosotros estamos, pero vamos a tratar de capturarlo. Entonces lo que hacemos es colocar SatView, GPS, no recuerdo el nombre, 2R20. 2R20. ¿Está bien? Vamos a tratar de capturarlo. Aquí está el satélite. Este es el que está haciendo esta órbita, fíjense. No, esta no. Esa es la estación espacial, nada que ver. No nos ha capturado. Bueno, puede que el satélite no esté en este momento en operación. O sea, esta imagen es de hace mucho tiempo. Pero bueno, la idea era mostrar. Entonces veamos otro. Un Lageos 2. A ver, vamos a ver si tenemos suerte con ese. SatView. A ver si encuentro un GPS. Simplemente un GPS. No. Me muestra directamente la estación espacial. Lageos, algo así era, ¿no? Lageos 2. A ver, este sí, lo va a capturar. Ahora sí, este es Lageos 2. Fíjense la distancia, está a 15.000 kilómetros, es un satélite de órbita media y está realizando esta operación. En este momento está aquí, ¿no? Y tiene esta órbita. Si se fijan, si tiene esta órbita, ¿es polar, geoestacionaria o inclinada? ¿Qué órbita tiene? Inclinada. Fíjense la operación que está realizando en realidad, ¿no? Claro, con las vueltas que da el planeta, la imagen plana se ve de esta manera, en la trayectoria del satélite. Pero en la práctica está girando. Por aquí está el satélite, fíjense, ¿no? Está cerca de Australia. Ahora veamos otro cualquiera. A ver, ¿dónde está? El CXO. Aquí hay un CXO. O Alexandre. No sé, vamos a ver uno de esos. Lemur 2 Alexandra. Aquí está. El satélite está por aquí, cerca, por debajo de África, y también tiene una órbita inclinada. Pero si vemos SatView, por ejemplo, TKSat, nuestro satélite, TKSat 1, fíjense que está aquí arriba, ¿no? Mirando hacia el mar, en orientación hacia donde nosotros estamos, está marcado en rojo donde nosotros estamos. Y otra vez la distancia, esto es tiempo real. ¿Está bien? Otros satélites que también nos dan un servicio a nivel de órbita baja, son los satélites de comunicación. Existe un teléfono satelital, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Iridium. A ver, aquí existe un montón, esperemos que uno de esos nos capture. Iridium 33. En este momento el Iridium 33, fíjense la órbita que tiene ahora este satélite. ¿Qué órbita sería? Polar. Este satélite es polar. Aquí está un Iridium 33. Y la altura, 7000. ¿No? 7.822 kilómetros. Estos satélites son interesantes en el esquema de que, ¿por qué se llama Iridium? Primero, les muestro, a ver, número atómico de iridio. La idea es que la empresa que coloca
la comunicación satelital, tenía la idea de que 77 satélites más o menos iban a cubrir la Tierra. Eso es lo que dice la teoría, es de 60 a 90, ¿se acuerdan? Entonces, ellos ven el número atómico. ¿Qué nombre le iban a poner a su proyecto? Y ven el número atómico de los 77 satélites. Y bueno, era iridio. Entonces, a su red le llaman iridium. Pero cuando colocan la red, menos satélites son necesarios para su comunicación. Ya no le cambian el nombre, obviamente, se quedan con iridium. Aquí hay una animación bastante interesante, vamos a ver ahorita. Aquí está. Fíjense que estos son los satélites iridium. Están como una malla por encima de la Tierra. Estos están girando todo el tiempo. Algunos están con órbitas polares, fíjense, algunos órbitas inclinadas, dependiendo en qué ubicación estén. Pero hay una animación. Vamos a ver, descubrir la red iridium. Aquí está. ¿Se nota cómo van girando? A diferencia de los geoestacionarios. Los geoestacionarios son los que están alrededor aquí, por la línea del ecuador. Y los iridium son de órbita baja. Están dando vueltas sobre el planeta. Y esto nos permite que, triangulando ellos, puedan darnos comunicación a cualquier lugar del planeta. GPS tiene lo mismo. GPS es otra malla que nos está cubriendo todo el planeta. Se puede entrar igual a la página de GPS y pueden ver ustedes, pero Iridium tiene una animación, es bastante interesante. Entonces, esto nos puede dar una pauta. Órbita baja, órbita geoestacionaria. ¿Está claro? ¿Cuántos satélites son necesarios? No me acuerdo. Aquí están, fíjense cómo están girando y cómo se comunica. ¿Qué banda utiliza? Ka, Ku, como les había dicho, los Iridium, nos permite hacer la comunicación en ese sentido y puede cubrir todo el planeta. Entonces, uno que tiene teléfono hace este tipo de crosslinks para poder comunicarse. A ver, ¿qué más? De cualquier lado a cualquier lado. Estos son los teléfonos. Ok. ¿Qué más quería mostrarles? Bueno, con SatView se puede ver la ubicación y con esa otra aplicación que les he dicho, Satellitear, por ejemplo, le permitiría a ustedes identificar dónde están, como esto. Entonces podemos ver los GPS, podemos ver los Iridium o podemos ver los geoestacionarios. Y a través de SatView podemos capturar e identificar que realmente son esos. Esa era la práctica, se queda como curiosidad para ustedes. ¿Qué más? Veamos un documento que nos va a mostrar algunos fundamentos que no hemos visto en el tema, pero que son importantes. Primero, ¿cómo se mantiene un satélite arriba? ¿Cómo es que el satélite se permite no caerse? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Fíjense que aquí aparece una malla de satélites. GPS, Iridium pueden hacer eso. Claro que aquí hay muchos más de 70 satélites. Vamos a ver dónde nace el problema. Si uno quiere comunicarse a grandes distancias. A ver, vamos a utilizar la presentación. No sé si se puede ver en la presentación la diapositiva completa. ¿Se puede ver? O sea, tal como es en modo presentación, a eso me refiero. ¿Se puede ver? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de alcanzar grandes distancias. En 1945, un investigador llamado Arthur Clarke publica en una revista Wireless World, imagínense, Mundo Inalámbrico, 1945. O sea, era un sueño, ¿verdad? Estamos hablando de radiodifusión y televisión, no estamos hablando de otra cosa. En esta revista publica un artículo que tiene que ver con una forma de poder rebotar una señal en el espacio. Y las primeras pruebas que se hacen justamente son con globos aerostáticos. Esa es la mejor forma. Uno puede tener un globo, lo eleva, y el globo va a permitirse transmitir la señal. Entonces, el satélite no es otra cosa que un repetidor de radio. Un repetidor que nos va a permitir una especie de espejo que nos va a permitir llegar de un punto lejano a otro. Este repetidor se llama transponder. Y cada satélite tiene un número finito de transponders, porque cada transponder es como un pequeño espejo.
significa tecnología. Nuestro satélite tiene una cantidad limitada de transponders, ya vamos a ver cuántos. Entonces, un transpondedor nos permite comunicarnos. Y casi siempre tenemos estaciones terrenas, de tal manera que en la Tierra necesitamos grandes antenas satelitales para poder mandar la señal y rebotarla. Ahora, existen pequeñas antenas, las VSAT o las, no recuerdo el otro, vamos a ver también el otro nombre. Estas antenas pequeñas nos permiten hacer la comunicación un poco más móvil. No necesitamos una antena de 10 metros de diámetro. Pero la idea es esa. Transmitimos desde un punto, el transponder va a retransmitir y lo va a llevar a otro punto. Aquí tenemos el fingerprint, se llama como la huella que nos deja en la Tierra del satélite, lo que alcanza. Y bueno, puede haber un montón de servicios, del internet, redes inalámbricas, celulares, radioenlaces. Nos va a permitir unir cualquier tipo de comunicación a grandes distancias. Aquí está lo de Altercrack y bueno, un poco el primer satélite que se lanza. ¿Cuál es el primer satélite que se lanza? ¿A quién se le debe? El Sputnik 1, justamente, la Unión Soviética. Y un año después lanza Estados Unidos su primer satélite, Explorer 1. Claro que el Explorer 1 hace comunicación, el Sputnik 1 no. El Sputnik 1 ha sido lanzado simplemente para demostrar que se podía hacer. Y lo único que hace el Sputnik 1, o que hacía, era lanzar un pitido de estoy vivo, pip, 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 pip. Y bueno, llegaba a la Tierra la comunicación y decía, sí, tenemos un satélite ahí arriba. Pero bueno, lo han hecho, lo han logrado. Sputnik es si se dan cuenta, un nombre muy común para lo que la Unión Soviética y Rusia hace con sus logros. La vacuna actual se llama Sputnik 5, no es Sputnik B, como la ley, ¿no? Entonces, Sputnik 1 es el satélite. Seguramente tienen Sputnik 2, 3, 4, como otros logros por ahí. Y si logran algo más fuerte, van a tener Sputnik 6 y etcétera, etcétera. Aquí tenemos distintos tipos de satélite. Hay uno muy bonito, el que tiene que ver justamente con un espejo. ECHO. Este es un proyecto muy interesante. El 60 se ha lanzado. Vamos a ver las imágenes de estos. No vamos a concentrarnos un poco en el texto. A ver, vamos a ver. Los Intelsat son los satélites más comunes de comunicación. Entel se comunicaba a través de un Intelsat antes de tener el TecaSat. Existen dos tipos de satélites, los pasivos y los activos. Los pasivos son los que repiten la señal sin más ni más, y los activos son los que nos permiten amplificar la señal para llegar más lejos. Se pueden clasificar por distancia, por el plano orbital, por la trayectoria, como hemos visto. Aquí vemos la distancia, los de órbita baja, órbita media y órbita geoestacionaria, u órbita alta si quieren. Tenemos algo que se llama anillos de Van Allen, o cinturones de radiación de Van Allen, que están a ciertas alturas diversas, generando círculos concéntricos y que nos permitan ubicar en ese espacio como una especie de magnetopausa, que implica que no hay una atracción gravitacional ni tampoco algo que los mande afuera del universo. Entonces es un espacio donde se pueden colocar cosas como si fuesen espacios neutrales de atracción magnética. Y es por eso que se han ubicado en esos cinturones los distintos tipos de satélites. Esa es la razón por la que no se caen, esa es la razón por la que no desaparecen. Ahora bien, también se tiene que trabajar en función, bueno, aquí tenemos la repetición, pero vamos a ver que no solamente esos espacios de cinturones de Van Allen son los que hacen el trabajo. Aquí está otra vez la tablita que les he mostrado. Este es el Sputnik 1. Es el tamañito del satélite y lo que ha sido lanzado. Aquí está el Explorer 1, parece más un misil de Estados Unidos, pero este ha permitido comunicar. Este ya tenía de alguna forma elementos de comunicación. El SCORE, este es el que les decía, el ECHO. Fíjense el tamaño de las personas y el auto. ¿Dónde estará este satélite? ¿Dónde van los satélites después de que se venza su tiempo de vida útil? Una de dos. O se caen a la Tierra o se van flotando.
Y la idea es que como no se quiere que caiga a la Tierra porque puede causar un daño o pueden descubrir secretos militares, los mandan al espacio. Entonces los satélites necesitan combustible. Y ese combustible hace que con el último resabio de combustible que tengan, los manden al espacio y no caigan. Si un satélite, si no han logrado que un satélite se salga de su órbita y se vaya al espacio, va a caer a la Tierra. Entonces se van a dar cuenta que hace unos 3 años aproximadamente, un satélite de Estados Unidos estaba cayendo a la Tierra y lo han derribado a través de un misil. Había un satélite chino también que estaba cayendo, creo que el año pasado, no recuerdo bien, y tenía que caer en cierto espacio habitable. Entonces tienen que derribarlos. Aquí tenemos los geoestacionarios. Fíjense en la imagen cómo está dando la vuelta junto con la Tierra. Los de orbitado bajan, por esto es teoría, ya hemos visto esto. Las órbitas, aquí está. Esta es la órbita polar, la ecuatorial y la inclinada, ¿no? Bueno, aquí en esta animación le faltaría que la Tierra esté girando para que vean la zona de cobertura. Aquí tenemos lo que les había dicho. Cómo se mantiene un satélite en cierto lugar. Primero, es un balance entre la atracción gravitacional de la Tierra y la fuerza centrífuga. Obviamente los cinturones de Van Allen hacen su trabajo. Pero si no tuviesen un combustible, estos satélites se caen, porque no es suficiente por el peso y el tamaño que tienen los satélites, porque pesan como 10 toneladas, se van a fijar. Los satélites pequeñitos, los de GPS, los de Iridium, pueden pesar 1 kilo. Esos son pequeñitos, no hay mucho problema. Pero estos otros son muy, muy grandes. Entonces, hay algo más que podamos ver aquí. Un satélite se divide en 2 componentes, el componente satelital y el componente terrestre. Y para el componente satelital existen subsistemas. El de potencia, por ejemplo, el que le va a permitir realizar las operaciones durante las fases de la misión. La parte eléctrica que va a generar eso. Propulsión, el que va a permitir ubicarlo en una órbita y mantenerlo en la órbita. Entonces, para esto se necesita un combustible. Como el satélite tiene que estar colgado ahí, tiene que tener un combustible que le permita mantenerse. Está saliendo de órbita y desde la Tierra se comanda para que vuelva a la órbita. Normalmente un satélite está haciendo una serie de ochos o un signo de infinito, si quieren. Ese es el movimiento que está haciendo un satélite arriba. Y se hace a través del combustible. El combustible, que es está hecho a partir de propano, ya van a ver eso, tiene que ver con que nuestro oxígeno, por ejemplo, se consume rápido. Entonces tiene que salir lo más rápido posible de la Tierra. Y ese combustible tarda como, en el caso de geoestacionarios, como 15 años. Nos dura 15 años. Es por eso que el satélite dura 15 años. Existe telemetría y comando a través de la banda C para que se vayan realizando diferentes operaciones con el satélite. Y las comunicaciones que permite a través de las bandas KU, C y KL brindar el servicio de los transpondedores. ¿Está bien? Veamos el satélite de Tupac Katari. ¿Se puede ver? Ya. Esta es la Agencia Boliviana Espacial, que tiene que ver con satélite Tupac Katari. Fíjense que ahí nos está mostrando los satélites geoestacionarios y los no geoestacionarios. Ya hemos hablado sobre esto. Existen diferentes tipos de satélites, los climatológicos, observación, reconocimiento de navegación y los de comunicación. El Tupac Katari cae en la última categoría. O sea, ningún satélite que esté a 36.000 kilómetros nos podría servir para navegar, como GPS o como Iridium, o nos permitiría tener sensores climatológicos. A 36.000 kilómetros, ¿qué nos interesa lo que pasa? Los climatológicos tienen que tener sensores cercanos, a 700 kilómetros, a 1.000 kilómetros, etcétera, etcétera. Y los de observación necesitan tener cámaras. Una cámara que esté a 36.000 kilómetros no sirve para nada. Recuerdo que cuando se ha lanzado el satélite, la oposición, como le llama el MAS a la gente de otra línea, han empezado a criticar el satélite y decían el satélite está ciego, no tiene ni siquiera una cámara. O sea, lamentablemente esta gente puede ser política, es política, pero no tiene nada de técnica.
¿De qué serviría tener una cámara a 36.000 kilómetros? ¿Qué cosa podríamos captar? O sea, el satélite tiene una función y la de comunicaciones no tiene ningún tipo de cámaras o sensores que le permita brindar algún tipo de servicio. ¿Está bien? Existe el segmento satelital o espacial y el segmento terrestre. El espacial, esa es una imagen de nuestro satélite, no es una fotografía, es una imagen, y tenemos la parte de las estaciones terrenas. Existen dos estaciones terrenas en Bolivia, la de Amachuma y la de La Guardia. Amachuma está en La Paz y La Guardia está en Santa Cruz. Es un repetidor de microondas fijo, si se fijan. Aquí tenemos la forma de retransmitir. Pueden ser a estaciones terrenas con grandes antenas o pueden ser a VSATs, antenas más pequeñas que nos permiten manejar el downlink o uplink o downstream o upstream. Aquí tenemos los elementos o subsistemas que tiene. Ahí está el tracking, telemetría, telecomando y control, como les habíamos visto, y las pantallas enormes donde la gente está monitoreando el satélite. Este es nuestro satélite, el vehículo de lanzamiento ha sido el LM-3BE, ¿está bien? Ese es las imágenes, no precisamente de nuestro satélite, sino cómo le han vendido el satélite a Bolivia. Estas son imágenes reales del satélite nigeriano y a través de este han convencido al gobierno boliviano de comprar un satélite. Este es el cohete de lanzamiento. El satélite está en la parte superior, si se fijan. Vamos a ver videos. ¿Cómo están ensamblando el satélite? Vamos a tratar de adelantarlo un poco. Aquí están ensamblando el cohete, las distintas partes del cohete. Esta parte es del satélite. En la parte superior colocan el satélite como tal. En las siguientes imágenes van a ver el satélite, el nigeriano, no el nuestro, pero es muy igual, muy parecido. Ahí está el satélite, fíjense, esa parte redonda, esa parte dorada y esa parte negra redonda es el satélite. Tiene como un papel aluminio que le sirve para protegerse de la radiación. Esas partes cuadradas negras son las que se van a desplegar y van a formar como una especie de alas. En la práctica son celdas fotovoltaicas que le van a permitir generar energía para realizar su trabajo, no de su combustible, sino su trabajo eléctrico a nivel de comunicaciones, amplificar las señales, repetir las señales, etcétera, etcétera. El combustible es combustible y solo se coloca al partir y se consume en el espacio hasta los 15 años de vida. Este es el satélite. Vamos más aquí. En la parte superior, esta es la parte donde está el satélite. Aquí se está desplegando ya las torres de lanzamiento antes del lanzamiento del satélite. ¿No? Fíjense que es Nigeria, por eso les decía que este es el marketing que ha hecho para vender el satélite. Este es el combustible que están colocando al satélite segundos antes de lanzarlo. Se pone al final porque el aire nuestro oxígeno, lo consume. Entonces, cuanto más tiempo pase el satélite o el vehículo de lanzamiento en la Tierra, ese combustible está consumiendo y va a dar menos tiempo de vida útil arriba, 14 años, 13 años, 12 años. Pues en promedio se estima que 15 años debería estar ahí arriba. Esa es la idea. Entonces aquí podemos ver el lanzamiento del satélite. Vamos a adelantarlo un poco. Ahí están los boosters, los que permiten generar mayor propulsión. Se está encendiendo. Es todo el tiempo que ha tardado desde darle el combustible hasta lanzarlo. Tiene que ser, como les decía, lo más rápido posible. Esto es video real, hasta esta parte, hasta que se pierde en el horizonte. Y luego vamos a ver una animación de las diferentes etapas que debería tener el vehículo de lanzamiento con nuestro satélite. ¿Está bien? Entonces, hasta que se pierde en el horizonte, este es un video. ¿Sí? Y luego tenemos una animación. Se lanza el vehículo y va a tener diferentes etapas. Un marketing bastante interesante de China, ¿no? Esta etapa se llama pushover. Los boosters se van a separar ahí. Y las diferentes etapas de propulsión va a hacer que llegue hasta 36.000 kilómetros. Y la última etapa va a ser que se ubique en su órbita adecuada.
Les había dicho que nos han destinado una órbita, un lugar específico con ciertos grados, entonces se tiene que ubicar en ese espacio. Ahí está el satélite ya estamos llegando casi a la última de las etapas para ubicar el satélite en la posición correcta y luego el satélite ya se va con su propio combustible a mantener en la órbita. Toda esa parte que se ve morada es la parte negra que hemos visto en las imágenes reales que van a desplegar todas las celdas fotovoltaicas que le va a permitir tener energía eléctrica para generar su operación. Entonces ahí, ¿no? Eso se ve como desplegado. Eso ya es animación. El Tupac Katari, fíjense la posición orbital, está a 87.2 grados al oeste. Esa es la idea. Por eso es que si nosotros queremos verlo, tenemos que ver noroeste más o menos. Norte porque el Ecuador está al norte nuestro. Y noroeste para la posición. Tiene 30 transpondedores. Vida útil 15 años. Hasta el 2029. La plataforma se llama DFH-4. Esa es la forma en la cual tiene nuestro satélite. Desplegado tiene 28 metros. Este satélite. Y justamente son las celdas fotovoltaicas las otras, ¿no? Tiene pequeñas antenas, si se fijan en la parte superior, esas antenas nos permiten manejar los transpondedores con diferentes bandas de frecuencia. En la banda KU tenemos 4 transpondedores. La banda KU Broadcast, la banda KU Comunicaciones 20, KU Direccional 2, C Extendida 2, KA 2. Entonces son los 30 transpondedores que tenemos. Y fíjense las coberturas. La banda KU es la parte azul. Podemos dar servicio a Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Paraguay. La banda C nos permite todo Sudamérica. La banda KA solamente Bolivia. Y aquí están los transpondedores. ¿Cuál es la frecuencia que se utiliza para el upstream y para el downstream? ¿Sí? De las distintas bandas. Este es otra vez el anillo como si fuésemos Saturno de la Tierra. Aquí no nos muestra exactamente dónde estamos. O sea, esto es una imagen, no es una fotografía. La estación terrena, les decía, la de Amachuma y la de La Guardia. La de Amachuma tiene más antenas. La de La Guardia solamente es un respaldo en el caso de que Amachuma falle. La de La Guardia es backup. Esta es como estaban armando en la estación terrena de Amachuma. Esto es en la fase de construcción. Todavía el satélite no estaba en operación cuando se ha hecho esta presentación. ¿Qué aplicaciones se pueden utilizar para el satélite? Existen dos. Esta es la que no me acordaba. La VSAT y la DTH. La DTH permite para tener canales de televisión. Podemos tener antenas DTH en cualquier lugar recóndito del país y podrían recibir televisión gratuita, si quieren. Podríamos tener en los diferentes edificios de esta manera y podríamos recibir televisión gratuita. Y la VSAT nos permite comunicar. Entonces la VSAT permite generar distintos tipos de servicios que todavía no se han aplicado en el país, pero que el proyecto tenía que tener con telemedicina, teleeducación y todo lo que tenemos al respecto. ¿Está bien? Esto es el satélite Tupac Katari. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok, continuamos entonces. Vamos a ver topologías para terminar el tema, primero de Comteco. La topología no nos interesa la telefonía a nivel de Comteco, nos interesa su plataforma de transporte. Tiene 3, bueno, estos son de comunicación. Quiero ver la de radioenlaces. Comteco tenía inalámbrico, tiene microondas, fíjense, ubicados en distintos lugares, Ibir Garzama, hasta Tambo Quemado. Tiene una red de microondas, interesante. Esto es lo que nos interesa a nosotros, transmisión de datos. Tiene un anillo de fibra óptica entre las 3 estaciones que tiene, la norte, la del hipódromo y la centro. Y después tiene pequeños anillos que no son de fibra óptica de comunicación. Esta es la forma en la que se comunica Comteco a nivel Cochabamba. ¿Está bien? Red de fibra óptica, anillo de fibra óptica. Veamos lo que es Access o AX.
Les había dicho que AX no tiene un anillo a nivel de país, sino tiene un backbone, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Esto es comunicación de voz, no nos interesa. Aquí está. Este es el backbone de fibra óptica entre La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Un backbone. ¿Y cómo se comunica a los demás departamentos? Microondas. Debe estar por aquí. Satelital. Aquí están sus microondas. El Alto hasta La Guardia y pasa por Cochabamba, Negro Pabellón. Este es el de backup. Si es que la fibra óptica falla, esta entra en operación. Entonces, esta otra debe ser la de larga distancia, no. La otra es vía satélite. Comunicación a larga distancia, satélite. Utiliza antenas BSAT con banda KU, si se fija. Veamos la de Entel, pero vamos a ver la de Entel, un esquema que hace mucho tiempo he logrado obtener y no he podido actualizar porque ya no han publicado mucho más de esto. Debe ser una presentación bastante interesante de Entel hacia los directivos, no sé. Aquí tenemos un anillo de fibra óptica. Todo lo que está en naranja es el anillo de fibra óptica de Entel y cubre todos los departamentos menos el Benin y Pando. Entonces tenemos un anillo de 7 departamentos y a través de este anillo se une hacia los enlaces ópticos transoceánicos, hacia el Perú por este lado, hacia Chile por este lado, hacia Argentina por este lado y por aquí sale hacia Brasil, por este lado tendría que ser, o por este lado, no sé. No tengo la línea hacia Brasil, pero tenía Entel conexión con Brasil. Entel se manejaba con esos 4 países. Actualmente, como tiene fibra óptica propia, solo se comunica a través de Perú. No sé si mantiene todavía como backup los otros enlaces. No sé, no tengo conocimiento de eso. Es difícil conocer ese tipo de información. ¿A qué redes transoceánicas se conecta? Al Panam, les había mostrado, al Sudamérica también, cable submarino panamericano, ¿se acuerdan? La Nautilus, el Américas 1, Columbus y al KDDI. Entonces, a esos enlaces transoceánicos se conecta Entel y a través de ellos tenemos comunicación de Internet. Ahora ha bajado el Internet porque tenemos una conexión directa hacia Perú, aquí. Entonces estamos conectados seguramente solamente a la Nautilus o al Panamericano, no sé a cuál estaremos ahora conectados, pero ya es propio. Entonces debería haber bajado los precios, aunque no ha repercutido mucho eso. Aquí tenemos la red satelital. Fíjense que el que se conectaba era a Intelsat, por eso les decía que esta presentación es antigua. Ahora vendría a ser Altecasat, el satélite Tupac Katari. Y a través de él, con antenas VSAT o estaciones terrenas, llega a todo lugar. Esta es la red de microondas. Todos estos puntos no son una antena, sino poblaciones conectadas. Entre estos puntos debería haber un montón de antenas de microondas repetidoras. Y llegamos a cubrir gran parte del país, si se fijan, menos Pando. Y obviamente porque la geografía no nos lo permite. No permite llevar antenas por tierra hacia Pando. Entonces, Beni está conectada por microondas. Luego, aquí están cómo son las antenas de microondas. Estos tamborcitos que ustedes pueden ver en los edificios, en las torres, son las antenas de microondas. Fíjense, se transmite por aquí y se despacha por allá. Estamos repitiendo. Esa es la idea. Por eso tienen distintas posiciones esos tamborcitos. Esta es una estación de microondas en algún lugar recóndito de nuestro país, donde fíjense que está con una antena y una operación con un montón de hielo. Así que son re difíciles de mantener. Muchos, mejor no hablamos de eso. Va a involucrar política y no quiero meterme en política. Estos son radiobases instaladas, esto es comunicación celular. A este año existían 905, actualmente deben existir como 3000 radiobases. Si ustedes buscan radiobases de Entel, les va a decir cuántas son. No sé si les dé las ubicaciones, pero les va a dar el dato. Hay un elemento muy importante en esta diapositiva, que es la topología de Entel. Esto es lo más importante de esta diapositiva. Podemos ver toda la topología de Entel a nivel nacional. Fíjense que Cochabamba tiene 3 anillos de fibra óptica internos y se comunica con una red a través de 2 routers con el núcleo de Entel. La Paz tiene un anillo de fibra óptica, lo demás es pura estrella. Santa Cruz tiene un anillo de fibra óptica, lo demás es pura estrella. Potosí, Oruro, Sucre y Tarija se conectan al anillo de fibra óptica de La Paz. Es decir, estas ciudades salen por La Paz.
Trinidad, Cobija y Acuiva salen por Santa Cruz. Lo interesante de este esquema, fíjense que Cobija es satelital. Trinidad es microondas, como habíamos visto. Y en función de eso se conecta a Santa Cruz y se conecta con el núcleo. El núcleo tiene una topología interesante. ¿Cuál es la topología del núcleo? ¿Cuál es la topología del núcleo? Malla. ¿No? Todos están conectados contra todos. Es una malla. Y luego para conectarse a Internet también existe una malla. Esta es la malla de Internet, que tiene 4 routers conectados. Ahora pueden no ser 4, pueden ser muchos más, pero esta es la topología de Entel. Este esquema es muy importante. Ni siquiera de San Simón tengo, porque dicen que es información confidencial. Pero bueno, de Entel nos puede ver, nos puede mostrar la topología que manejan y vemos muchos elementos teóricos que hemos reflejado en los anteriores temas, reflejados en este diagrama. ¿Dudas? No hay dudas. ¿Se entiende? Aquí ya estaba con la idea de lanzar un satélite Tupac Katari y lo que involucraba. Entonces, este es el esquema más bonito de lo que vendría a ser Entel. Dime. Uh-huh. No, el anillo de fibra óptica de Entel no llega a cubrir a ellos, es muy diferente. Internamente pueden tener fibra óptica, aquí está, ¿no? Este anillo de fibra óptica de Entel, el naranja, ¿se puede ver? No cubre. ¿Cómo nos conectamos a Beni y a Pando? La topología nos lo muestra. En la topología aparece que satélite está con cobija aquí y en Trinidad o Beni está con microondas. Y claramente cuando hemos visto la red de microondas, sí llega. ¿Dónde está la red de microondas? Aquí está. Sí llega hasta el Beni, pero no llega hasta Pando. Normalmente Pandos, si ustedes han visitado Cobija, se van a dar cuenta que el internet de Entel es pésimo y ellos prefieren el internet de Brasil. Están prácticamente pasando un puente. Entonces, justamente nuestra comunicación es mala hacia Cobija, hacia Pando. ¿Qué más? No hay dudas. Ok, me parece interesante. Vamos a grabar esto.